Buenas tardes a todos. Gracias por estos aplausos. Sed bienvenidos al 12º encuentro de Habla Blau, que es aquí en Aguilar de Campo, lo cual nos hace muy orgullosos de que estéis aquí, de que podáis disfrutar de estos días. Bueno, pues para comenzar e inaugurar, hemos querido invitar y tener con nosotros a María José Ortega, alcaldesa de Aguilar de Campo y diputada provincial. Tenemos también a Charo, que a todos conocéis como presidenta de la Asociación de Aula Blau, y Miguel de la Era, que es el director del Colegio San Gregorio, el centro que nos acoge a lo largo de este encuentro. Entonces voy a pasar la palabra a María José como alcaldesa de Aguilar. Muchas gracias, Javier. Charo, Miguel, la verdad es que es un lujo que me acompaña hoy en esta mesa. Y es un lujo para mí como alcaldesa poder darles la bienvenida a nuestro municipio. Si han entrado y aquí le voy a contar a alguien que considera que las TIC son imprescindibles en la parte educativa, en la página web del Ayuntamiento habrán visto el saludo de la alcaldesa. A mí me gusta decir que Aguilar es la vida de los 5 sentidos. Espero, sinceramente, que disfruten de su estancia aquí y que además de dedicarla a estas jornadas sobre Aula Blau y al 12º encuentro, también la dediquen, y estoy segura de que van a disfrutar de muchos cicerones que les van a hacer disfrutar de nuestro municipio. Yo no soy objetiva en el ámbito en el que les voy a hablar. Soy la alcaldesa, luego tengo que vender mi pueblo como el más maravilloso de España, por no decirles que del mundo. La verdad es que yo creo que tiene las cualidades que le hacen excepcional. Y tampoco soy objetiva si le hablo a un foro como el que le estoy hablando, porque no en vano mi carrera profesional al margen de la política ha sido la docencia, con lo cual tampoco soy objetiva. Me siento perfectamente identificada con todos ustedes, tal vez no con el dominio y el control que supone poder estar a su nivel en estas jornadas, pero desde luego sí con el espíritu y las ganas y la ilusión y el entusiasmo que supone enfrentarse cada día a un grupo de alumnos y de alumnas para obtener de ellos lo más interesante, lo mejor, porque creo que la docencia nos permite moldear a una persona o las cualidades más brillantes de una persona para que después sea un aporte en positivo a la sociedad. Así que por eso les digo que yo no puedo ser objetiva. Me parecen dignos de admiración por la profesión, pero especialmente porque dediquen un fin de semana a poner en común, a aprender, a seguir trabajando y a seguir mejorando dentro de la profesión, máximo cuando comienzan las vacaciones y todo el mundo piensa que la suerte de ser un maestro es tener vacaciones, tantas vacaciones. Pues me gustaría que algunos de esos que piensan o que tienen esa idea estuviesen aquí hoy con todos ustedes y se diesen cuenta de que un maestro es de lunes a domingo, de enero a diciembre, que no solo trabaja cuando está frente a sus alumnos, sino que trabaja el resto del día y que va más allá en lo que es la implicación directa en ese trabajo. Así que dicho eso, solo me queda invitarles a que disfruten de las galletas, felicitar a Julián y a Javier, porque la verdad es que no se imaginan el tiempo que llevan trabajando. Sí que les voy a decir una cosa, espero que no falle nada, pero si falla algo la culpa es mía, se lo garantizo. Porque por el trabajo que ellos han dedicado, por los WhatsApp, los mensajes, las llamadas, la preocupación, el estar encima de todo permanentemente, les aseguro que ellos no han podido dedicarle más tiempo. Así que si algo falla, le echan la culpa a la alcaldesa, que ya está acostumbrada y no pasa nada. Bueno, a la presidenta de Aula Blau, la verdad es porque haya considerado la propuesta del Colegio San Gregorio de traer estas jornadas aquí a Aguilar y, como no puede ser de otra manera, le he dejado para el final a Miguel, el director del Colegio San Gregorio, bueno, pues a quien tengo que agradecerle el cariño, el entusiasmo y el apoyo que brinda a todas las iniciativas que tiene su equipo docente y, desde luego, a su buena disposición siempre a trabajar con el Ayuntamiento y con las políticas que desde el Ayuntamiento se pueden llegar a desarrollar cara a la educación.
Así que dándoles a todos la enhorabuena y agradeciéndoles sobre todo a quienes me acompañen en la mesa que han pensado que Aguilar merecía la pena, bienvenidos a Aguilar y que disfruten. Pasamos la palabra a Miguel como director del Colegio San Gregorio. Buenas tardes. ¿Este no va? Ah, sí. No. ¿Se escucha? Si no tienes aquí el inalámbrico. A ver, ahora tampoco. Sí, no. No puedes coger este y ya está. Sí, a ver. Ahora sí. No, llega. A ver, gracias. Gracias, María José, por tus palabras. Gracias a la Fundación Aula Blog. Y gracias a todos que estamos en este momento aquí. Es un momento importante para Aguilar. Es un momento importante para nosotros. Es un momento importante para vosotros. Yo os voy a contar desde mi experiencia profesional, os voy a contar como 4 cosas que me parecen que pueden ser significativas para dar luz a eso que estamos celebrando en este momento. 1980, Santurtzu, Berretxoa, Bilbao, colegio de 5 líneas. Yo me estrenaba un poco en este tema de la educación. Aulas de 50 alumnos, todo muy normativo, todo muy reglado porque no podía ser de otra manera. 2.400 y pico alumnos. Una profesora, Carmen Laguna, de segundo de primaria, siempre segundo A de primaria, era diferente. Su aula siempre era un poco caos. Todos los chavales hablando, todos los chavales trabajando, ella siguiendo a todos los chavales, ella viene a corregir ese recuerdo que me queda, viene a corregir cuadernos, hablando con uno, hablando con el otro, mandando callar al otro. Yo siempre que entraba allí, entraba con una intención de querer poner orden. Siempre que salía, a mí me gustaría poder hacer esto que hace esta mujer. 1990. Colegio Santa María de Portugalete. Hablo a gente que aquí del País Vasco que conocéis, Menesiano. Visita de la inspección. La inspección visita el centro, estamos hablando también de un colegio de 5 líneas en aquel momento, 2.000 y pico alumnos, visita el centro por primera vez, por lo menos en el tiempo que yo llevaba allí, y después de hacer los temas burocráticos me dice, ¿puedo ver el colegio que no le conozco? Yo, pues cómo no. Nos dimos una vuelta por el colegio y cuando estamos terminando me dice, usted aquí solo tiene niños y pupitres. Bueno, y punto. Muy agradable, la mujer, la he seguido después, soy especialista en educación en el País Vasco. 2017, Aguilar de Campo, Colegio San Gregorio. Ha sido un itinerario de 17 años. Mi colegio se parece a la clase de Carmen Laguna. Mi colegio me gusta. Mi colegio en este momento está alcanzando unos sueños que muchos, que creo que la mayoría de los que estamos dentro, les hemos acariciado muchas veces. Mi colegio en este momento es un colegio que es un canto a la diversidad, un canto a la convivencia, un canto a educar de otra manera, un canto a utilizar aquello que apareció en la ley como salas de usos múltiples. En este momento es múltiple casi todo. Casi todos los espacios se han convertido en múltiples. Desde los pasillos al patio, al gimnasio, a la capilla. No tenemos más sitio. En este momento sí podría contestar a la inspectora. Hay niños, hay niñas, hay pupitres, hay mucho más. En este momento mi colegio me gusta mucho. Y tres características que creo que yo he contribuido, me parece a mí, han contribuido a este cambio. La tecnología, todo lo relacionado con idiomas, bilingüismo, etc. Y una forma diferente de gestionar.
Estoy orgulloso del profesorado, estoy orgulloso de los alumnos, estoy orgulloso de la familia, estoy orgulloso de Aguilar. Estamos orgullosos, y así lo constatamos, de lo que estamos consiguiendo. Cuando hace un año yo he seguido a Aula Bló, creo que desde que empezó. Me suena a Aula Bló desde Roa. ¿Cómo no has venido? Conozco Roa. Y conozco Roa gracias a los gabelistas que están cerca. Y bueno, pues visitando los gabelistas, que también es un centro muy parecido a lo que puede ser Aguilar, y por iniciativas, por creatividad, por crecimiento, por desarrollo, pues bueno, yo tenía ese gusanillo de Aula Bló. Cuando aparecen Julián y Javier en el centro como profesores del claustro y de alguna manera inician ese camino de conocer Aula Bló, de participar, etcétera, me gusta la idea. Cuando oigo hace 4 días a decir a Javier y a Julián que casi todo lo que han aprendido, y sobre todo la metodología, se lo deben a Aula Bló, pues, en verdad, encantado, felicidades. Creo que es muy bueno lo que hacemos. Y yo creo que es muy bueno también que estamos en un momento en que no tenemos problemas de principios educativos. Lo que tenemos es problemas de metodologías, de hacer las cosas de otra forma, de estar presentes de otra forma delante de los alumnos, de aprovechar otro tipo de cosas, los recursos, etcétera, etcétera. Por supuesto que la historia y los fenómenos desde el 80 hasta hoy también nos han iniciado y nos han llevado hacia el sitio, el momento donde estamos. Solo me queda agradeceros profundamente a todos los que han de fuera, desde Castellón, Cantabria, País Vasco, Cataluña, etcétera, Madrid, todos los que estáis aquí, el profesorado del colegio que en este momento también participa en estas jornadas, a la organización, a la fundación, a Charo, como presidenta de la fundación, mil felicidades por esta iniciativa. Creo que este tipo de encuentros que fomentan la creatividad, la innovación, el estar de otra manera y hacer de la escuela que sea realmente lo que tiene que ser la escuela, motor de cambio de la sociedad, creo que si llegamos hasta ahí, amén, aleluya. Estamos haciendo lo que debemos. Gracias y que nos vaya bien a todos. Bueno, pues pasamos la palabra a Charo como presidenta de la asociación Aula Bló. Bueno, Miguel, has visto que como tú no has venido a Aula Bló ha venido a ti. Efectivamente. Está bien. Está bien. Bueno, yo solamente me queda deciros, sobre todo lo primero, bienvenidos. Estos momentos siempre entra como un gusanillo así de vértigo, ¿no? Vamos a volver a empezar. El ver tantas caras conocidas y no conocidas, pues la verdad es que supone un gran reto, ¿no? Siempre que empezamos un encuentro. Estamos encantados de estar en Aguilar. Julián y Javier ya llevaban aquí postulándose como anfitriones desde hace unos años, pero la verdad es que desde que vinimos ya aquí en la preparación y en los días anteriores, pues hemos estado encantados, ¿no? Yo creo que va a ser un gran encuentro. Creo que está todo preparado con mucho mimo, como siempre, y con mucha improvisación también. Y pues nada, lo que espero es que disfrutéis y que los que seáis, los que venís por primera vez, pues que no sea la primera, ¿eh? Así que muchas gracias, Miguel, porque la acogida en el colegio. Había ayer gente que decía, ¿pero esto está siempre o lo han montado así para el encuentro? ¿Eh? ¿Tú qué crees? Menos mal que no lo hemos tenido que montar para el encuentro. Porque hubiéramos tenido que venir, vamos. Pero bueno, la verdad es que todo el mundo está encantado de las instalaciones, de la acogida y de la disponibilidad, pero vamos, desde todo, desde la gente que está en la puerta hasta el chico que has tenido esta mañana que me está ayudando con los cables, absolutamente todo el mundo. Y como le decía María José, hasta en la cena, ¿no? Ayer estaba todo el mundo encantado y haciéndonos la estancia súper agradable. Así que muchísimas gracias, bienvenidos a todos y queda inaugurado oficialmente el encuentro de Aula Bló.
nuestra parte eso, agradecer a María José todas las facilidades que nos ha puesto durante la preparación, Miguel por apoyar las iniciativas y el apoyar el día a día en el desarrollo de la preparación también, y a Charo pues eso, pues por brindarnos la oportunidad de que hoy estéis todos aquí, lo cual nos hace estar muy contentos. Unos avisos generales para comenzar, y es que una vez que terminemos aquí con la charla de Carlos Magro, iremos al colegio. Alguien de Aula Blog, o bien yo, o bien Julián, iremos de cabecilla para que veáis por dónde entrar y que sea fácil. Iremos directamente al comedor para tener el rato de café y luego comenzaremos los talleres en la parte de arriba. La gente que sea socia de Aula Blog propiamente, mientras el café y durante el café, pues que pase por la clase de quinto A, porque tienen que firmar una serie de documentos que les han pedido, ¿vale? Entonces, lo primero, los que seáis socios, vais directamente a quinto A y firmáis el documento y ya luego bajáis a tomar café. Mañana a las 9:30 comenzamos aquí, en el Salón de Actos, ¿de acuerdo? Tendremos la mañana aquí con una charla de Fernando Canales y continuaremos después de nuevo en el colegio. La cena de hoy es a las 9:30 en el restaurante de Los Olmos. Cuando lleguemos al cole y entremos al colegio es seguir esa calle hasta el final, ¿vale? O sea, no tiene mayor pérdida. Y a las 8, cuando terminemos, os pedimos que una vez que terminéis los talleres, salgáis por la puerta de secretaría, por la puerta principal, ya os diremos cuál es, y esperéis ahí un momentín, que nos vamos a hacer una foto de grupo. No es la oficial, con lo cual no tenéis que vestir las camisetas, la oficial la dejamos para mañana, pero sí nos vamos a hacer una foto de grupo porque, bueno, pues eso, la gente del periódico nos ha pedido que si podemos hacerlo a esa hora y demás, entonces, bueno, pues a la que salimos y antes de marcharnos a prepararnos para la cena, lo hacemos. Vale, bueno, pues eso, que como decía Charo, que disfrutéis mucho y cualquier cosa, pues eso, aquí estamos Julián y yo, ¿vale? Y a la E3 movemos los dos. ¿Estáis muy seguros de esto? ¿Queremos hacerlo? Vale. ¿Y la cámara? ¿Acabáis de quitar el plan? ¿Movemos la cámara? No, Bueno, pues os presento. ¿Qué lejos estáis ahora? ¿No, Carlos? Lejos y bajitos ahí. Sí. Bueno, la verdad es que cuando uno está dando clases siempre entre los alumnos, esta perspectiva es muy extraña. Entonces me siento rara. Bueno, vamos a pasar a la conferencia de inauguración y tenemos la suerte de contar con nosotros a Carlos Magro. Cuando le he visto llegar he dicho, anda, si lo tengo que presentar. ¿Qué dijo? Verídico. Hasta que me he dado cuenta que Carlos es que es nuestro amigo desde hace un montón de tiempo. En el encuentro de Madrid ya fue nuestro anfitrión cuando estaba en la Escuela de Organización Industrial, que fue cuando lo conocimos. Bueno, antes también tuvimos una colaboración ya en la escuela y le conocí de jefe de allí, me entró ganas de llamarte Don Carlos. Y después lo hemos seguido por las redes, en conferencias, en intervenciones, porque es uno, vamos, yo creo que tiene una cabeza muy bien ordenada, nos ilumina casi siempre, o cada vez que habla, cada vez que escribe, porque la reflexión que hace sobre educación yo creo que es muy necesaria. Y muchas veces los que estamos todo el día de aquí para allá en el aula no tenemos ese sentarnos, pensar y expresar con palabras lo que él hace, ¿no? Así que para nosotros yo creo que es un privilegio que aceptara la invitación. Sí voy a comentar una cosa porque este año hay mucha gente nueva. Tenemos casi 60 personas que es la primera vez que vienen. Entonces yo creo que os voy a contar una de las señas de Aula Blog, ¿no?
Una seña que al principio nos da un poco de agobio, pero que se ha convertido bueno, eso es una seña de identidad, ¿no? Y es que cuando hacemos invitaciones a los ponentes o a los talleristas a que vengan a un blog, es una invitación de te vienes, pero no les pagamos nada, ni el viaje, ni la ponencia. Entonces, es generosidad al 100%. Este año tenemos la suerte de tener a Carlos Maura aquí con nosotros, creo que es un privilegio y no me voy a enrollar más, le voy a dar paso, pero antes quiero darle las gracias por estar aquí, por compartir este tiempo con nosotros. Muchas gracias, Ale. Estoy encantadísimo. Y tú no te acuerdas que nos conocimos hace muchos años, más todavía. Era 2004-2005. ¿Dónde? Entonces yo había organizado, yo no estaba en la Comunidad de Madrid, la Consejería de Educación, en investigación. Y entonces había organizado una cosa que se llamaba Blog Out. Y Blog Out era en 2005, creo que fue 2005-2004, pues un intento ahí de pensar pues, qué significaba esto de los blogs y las wikis y cómo nos estaba cambiando pues, ¿no? Pues la vida, la manera de enseñar, la manera de producir conocimiento, la manera de difundirlo. Y habíamos comenzado ese evento con un montón de gente, muchos amigos conocidos, y de repente aparece una profesora con un montón de alumnos. ¿No? Y digo, está loca, ¿no? Como viene aquí con 20 alumnos, no sé cuántos ministros, ¿no? Y porque el resto del público no había alumnos, no había nadie menor yo creo de 30 y tantos años, era todo como muy adulto, muy serio, ¿no? Y de repente apareciste tú y ahí pues ya me quedé enganchado, ¿no? Al charismo, ¿no? Yo estoy enganchado ahí. Y así que estoy encantado de estar con vosotros. Me genera bastantes nervios, porque os admiro mucho por el trabajo que hacéis, por la pasión que le ponéis, por este espíritu de asociación, este espíritu de querer mejorar la educación desde compartir las prácticas, y eso a mí me genera siempre pues, ¿no? una cierta tensión, porque digo, ¿yo qué les voy a contar? Que no sepan ellos o que no hayan vivido ellos o desde el corazón, porque yo hablo en el fondo desde la cabeza y eso pues siempre está, yo creo, ahí, ¿no? en inferioridad a lo que realmente sentimos, ¿no? Y vosotros sentís las cosas que hacéis, y entonces lo que me he metido en un charco enorme. Os agradezco que estéis porque es muy tentador. Antonio me ha dicho que está a puntito de seguir largo y tomarse un café porque es una hora dura. Os agradezco que os quedéis. He preparado una charla sobre vosotros, no sobre hablarlo, sino sobre la docencia. La primera vez que lo hago me tiemblan las piernas, ¿no? Literalmente, y creo que no voy a decir nada que no sepáis, pero sí que personalmente, Antonio está aquí, yo quería hacer esta reflexión interna y luego con vosotros en voz alta sobre la docencia, y eso es de lo que va. Es larga porque no cumplo ninguna de las normas de buena presentación, y como luego el resto del fin de semana a partir de ya va a ser muy práctico, muy dinámico. Yo pensé que la seña de identidad era la puerta, pero no. O sea, que va a ser mucho más animado. Pues esta es la única parte que creo que va a ser más pesada. He construido la presentación prácticamente entera sobre citas de otros, no digo nada, no aporto nada, y son otros que hablan sobre vosotros. El título de la charla es un clásico de Marshall McLuhan, que es un teórico de los medios de comunicación de los años 60, que escribió un textito muy pequeñito, muy bonito, en 1960, que se llamaba El aula sin muros, porque él pensaba en aquel entonces que teníamos tele, los que tenían tele, ¿no? Pero él pensaba que ya, bueno, pues las tecnologías, en concreto las tecnologías de la información, audiovisuales, pues una vez más, él pensaba que iban a transformar totalmente la educación, y él cogió esta metáfora tan bonita, ¿no? Del aula sin muros, porque él decía, ya prácticamente todo lo que aprenden nuestros niños lo aprenden
1960, antes que tú empezases ahí en 1960, decía, todo lo que aprenden nuestros alumnos, pues lo aprenden en la calle, lo aprenden en la televisión, lo aprenden con el cine, lo aprenden con otros medios distintos de la escuela. Y él soñaba con un aula, con una escuela abierta, una escuela expandida, que ahora es un término que ya reconocemos, una escuela que estuviese sin muros, un aula sin muros, que permitiese una buena interacción entre lo que sucedía en la vida y lo que sucedía dentro del aula. Bueno, el sueño de McLuhan en aquel momento no se cumplió, han pasado pues 50 y tantos, 57 años, pero bueno, vamos caminando. Yo creo que Aula Block es un buen ejemplo, y el profesor Gregorio también, estoy seguro que es un buen ejemplo de cómo ese aula sin muros se está haciendo ya de verdad realidad. Y empiezo con una cita de un maestro antes de la guerra, que decía que cada época demanda a sus maestros y la nuestra demanda unos maestros distintos, que yo creo que sois vosotros, pero vamos a ver. Dice el sociólogo Castells que no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. Este juego de palabras quiere decir que estamos en uno de esos pequeños o contados momentos en los que la historia está cambiando de verdad. No ha habido tantos en la historia de la humanidad y, según Castells y otros muchos, no especialmente sospechosos de tecnólogos, sino gente al borde del mundo de la cultura, afirman o coinciden en decir que es un cambio que lo que nos está ocurriendo es un cambio transformador, y al menos nosotros, seguro que cada uno de nosotros lo vemos en todo, ¿no? en la vida que llevamos, en cómo nos comunicamos, en un montón de cosas. Es decir, que vivimos en este mundo, ¿no? Que yo aquí describo con un montón de adjetivos que generan un poco de estrés, pero que es un poco la sensación que tenemos todos. Ese mundo, ¿no? muy incierto, muy frágil, muy cambiante, muy acelerado, ¿no? Parece que lo único que se mantiene es el cambio, y un cambio además que ni siquiera es a un ritmo constante, sino que es acelerado. Vivimos en una sociedad del aprendizaje, que es un término que también tiene casi 50 años, pero que ahora por fin también, afortunadamente, para mí yo creo que es bonito, ¿no? Pues yo creo que sí que podemos decir que vivimos en una sociedad del aprendizaje. Es el término que más me gusta, mucho más que sociedad del conocimiento, mucho más que sociedad de la información, mucho más que sociedad red, ¿no? Pero me gusta mucho más sociedad del aprendizaje. Pero que paradójicamente, de alguna manera, nos está reclamando a todos, a vosotros los primeros, que hagamos una reflexión sobre nuestras maneras de enseñar o de aprender. La educación, lo decíamos hace un momento, pues se encuentra en una encrucijada, yo creo que en una buena encrucijada, en un cruce de caminos, en un momento interesante, precisamente por estos cambios que estamos viviendo. Pero esa encrucijada también nos pone, no sé si soy yo que le meto ahí, ¿no? Lo alejo más todavía, ¿no? ¿Ahí me oís? Sí, vale. ¿Y tú? Sí, vale, pues vivimos en la educación, y todos nosotros pues, estamos en un momento, en un cruce de caminos, en el que, por otro lado, y esto es también importante, yo creo que muy importante, se está generando, todos sois conscientes de ello, de hecho por eso estáis aquí, si no, no estaréis aquí, una brecha creciente entre lo que cada uno de nosotros individualmente como docentes, pero sobre todo nuestros centros educativos y nuestro sistema educativo en global es capaz de aportar. Sabemos que lo que necesitamos y lo que damos se está separando. No somos capaces, salvo algunos, de cubrir esa brecha que se está abriendo entre las necesidades reales de educación que demanda nuestra sociedad, nuestros hijos, nuestros vecinos, y lo que nosotros somos capaces de dar. Por otro lado, un poco paradójicamente también, cada vez dedicamos más tiempo. Cada vez todos nosotros, nuestros hijos, dedican más tiempo, más años, más horas a aprender, es un continuo. Y sin embargo, cada vez también parece, al menos, no estoy seguro si es compartida por todos, que hay una mayor frustración sobre esta misma idea, ¿no? Que ni lo que aprendemos en cuanto a contenidos, ni las maneras que estamos teniendo de aprender son suficientes o son las que intuimos que deberían ser. Por eso este interés de cambio. Y cada vez le pedimos más a la educación. Que como sociedad, todos nosotros cada vez le pedimos más porque sabemos que es imprescindible para intentar tener un futuro medianamente posible, ¿no? Ya no vale, ¿no? Y eso todos vosotros sois ejemplos. El que os diga yo esto a vosotros, pues como os decía, no tiene mucho, no aporta mucho valor, pero no valen las formas que tenemos de
de enseñar. Y esto es fundamentalmente lo que tú estabas diciendo, ¿no? Probablemente, no estoy tan seguro que estemos de acuerdo en los fines, pero lo que sí que es verdad es que tenemos un debate muy importante sobre los cómo, porque los cómo además también nos afectan y nos influyen en los qués. Entonces, las formas tradicionales son las que todos vosotros estáis constantemente poniendo en cuestión y evitando. Decía transmisiva y además muy selectiva a una escuela que necesita ser sobre todo inclusiva en primer lugar y más que transmisiva, educativa. Y esto es un cambio, igual que os decía, que es un cambio de época en general para el mundo, pues es un cambio de época para la educación. Es un cambio de paradigma tremendo. Pasar de la selección en la que hemos estado instalados hasta, seguimos yo creo un poquito, a la inclusividad y de la instrucción a la educación. Y esto nos plantea, en tanto que profesionales, que es de lo que yo quería hablaros hoy, en tanto también que educaciones educativas, que al fin y al cabo están formadas por profesionales de la educación, por docentes, pues un gran reto, que es el reto de preparar a nuestros alumnos, y hay un pequeño juego de palabras que tomo de mi amigo Cristóbal Cobo, a prueba de futuro, como si hiciésemos, ¿no? Esta idea a prueba de agua, pues a prueba de futuro. Tenemos que preparar a nuestros alumnos a prueba de un futuro que además desconocemos, es incierto. Bueno, pues todo lo que hemos dicho antes. Todos estos cambios, si están afectando a alguien, en realidad, o sea, a quien realmente están afectando todos los días, según entráis en el aula, es a vosotros y a vuestros alumnos. O sea, esta tensión que yo estaba intentando aquí transmitiros con ciertas palabras un poco angustiantes, a quien está afectando todos los días es a docentes y a alumnos. La parte buena de esta situación que os estaba describiendo es que aprender y por tanto enseñar se ha vuelto una actividad imprescindible. Y lo que hacéis es importantísimo, cada día más. No está disminuyendo. Vuestra labor es cada día más importante y esto es muy importante tenerlo en cuenta. El otro lado de la moneda es que también la labor que hacéis es cada día más difícil. La enseñanza es bastante más complicada probablemente que cuando yo me eduqué hace 40 años, en la que éramos todos muy parecidos en las aulas, había poca diversidad, había aulas muy grandes, es verdad, había aulas de 40 o 50 alumnos, pero ni éramos igual los alumnos, ni éramos igual la sociedad, ni eran igual las familias, ni había. Es decir, que la enseñanza, para bien o para mal, se va haciendo cada día más compleja y esto lo vivís vosotros en primera línea. Decía en un libro muy bonito que os recomiendo que leáis, muy pequeñito pero muy bonito, que ha escrito Paco Ibernón hace unos meses, que se llama Ser docente en una sociedad compleja. Él decía, ser docente es una tarea compleja, laboriosa, paciente y difícil, mucho más de lo que la gente cree y muchísimo más de lo que piensan los políticos. Es decir, voy a decir cosas que ya sabéis, pero a mí es que me apetecía decirlas en voz alta, ¿no? Y también intentar trabar este discurso de esta manera. Es decir, que lo que hacéis es muy difícil, es probablemente de las profesiones más difíciles que existen y esto pues tenéis que ser muy conscientes. Lo es, como estábamos diciendo antes, porque la sociedad se ha vuelto muy compleja y muy diversa. Yo creo que la diversidad que todos miráis a vuestros alumnos en vuestras aulas, a pesar de tener la mitad de alumnos que tenía Miguel hace 30 años, ¿no? La mitad de alumnos, esa mitad de alumnos probablemente se muevan muchísimo más. La diversidad cultural de todos nuestros alumnos es enorme. La diversidad de formatos, de familias, de sociedad que tenemos es bestial. Las maneras, ¿no? Esto que decíamos al principio, cómo la tecnología nos ha transformado completamente la manera que entendemos de producir, entender, acceder al conocimiento, complejiza mucho vuestra labor. Es decir, que hay muchos factores, no voy a entrar en más, que hacen que vuestra labor sea bastante más compleja que antes y que las exigencias que tengáis sean cada vez mayores. Siempre manteniendo que todo lo que hacéis en el fondo, todo lo que hacemos, cualquier cambio metodológico, cualquier innovación, cualquier cambio, sobre eso volveré luego más adelante, lo hacemos porque queremos garantizar el derecho de nuestros alumnos a aprender. Lo hacemos porque queremos que nuestros alumnos aprendan. Lo hacemos porque queremos que nuestros alumnos, ¿no?, cuando salgan de nuestra clase, sean, ¿no?, mejores personas. Y esto también, de nuevo, le mete, aunque no lo parezca, una variable de complejidad a lo que hacéis. Es decir, no olvidemos que cualquier cosa que hagamos en el aula, y vosotros hacéis muchas cosas y muy buenas, tiene que incidir en la calidad del aprendizaje de los alumnos. Este es el fin último de toda la innovación, de todo el cambio, de Aula Blog,
que yo esté aquí, ¿no? Solo lo hacemos porque queremos mejores personas y eso pasa en un porcentaje muy alto, no voy a poner toda la carga sobre nosotros, sobre lo que ocurre en la escuela. Además, la sociedad en la que estamos viviendo está provocando una crisis de identidad en general, no solo de los docentes yo creo que especialmente, pero no solo, que como todas las profesiones, y me gustaría pensar en los médicos, en cualquiera que penséis que están en crisis de identidad, porque de repente vamos y decimos, no, doctor, que lo que yo tengo es esto, no lo que usted me está diciendo, ¿no? Pues estamos en un momento también en que todas las profesiones, y recordad que la docencia es una profesión, una semiprofesión, dicen algunos, ¿no? Y ahí es donde quiero llegar, están en crisis de identidad. En el caso de la docencia, además, con un autoconcepto de identidad bajo, extraño, ¿no? Dificultoso, ¿no? por muchas razones, fundamentalmente porque sentimos constantemente o sentís constantemente una especie de crítica generalizada a lo que hacéis. Es normal que escuchéis y tenéis que aguantarlo todos los días en el aula, pero también en medios de comunicación, una especie de esto que decíamos antes, de pensar que esto de la docencia es algo sencillo, total, estar en una clase unas cuantas horas con unos niños, pues esto tampoco tiene, ¿no? Mucha complejidad, ¿no? Y esto está provocando o provoca un efecto de un autoconcepto como profesión, pues no igual, por ejemplo, al que tienen o pueden tener en España, al menos, y en muchos países latinoamericanos que conozco, como tienen a lo mejor los médicos. Esto ya lo decía nuestro amigo Enguita hace 20 años, es decir, que decía, ¿no? Los profesionales de la enseñanza no pueden evitar la sensación de que la escuela se haya sometido a un fuego cruzado, degradado su prestigio y criticada por todos. Esto lo decía él hace 20 años y sigue siendo una realidad. Sigue diciendo Paco Invernón en este libro, que de verdad que os recomiendo leer, es súper finito, se leería casi en el viaje de autobús para venir a Aguilar. Dice que para enfrentar los desafíos actuales del profesorado necesita poner en marcha tres cosas que son importantísimas. Saber hacer las cosas, ser un buen profesional en el sentido de tener las destrezas de muchos tipos, no solo cognitivas, tener las destrezas para saber hacer las cosas bien, pero también, muy importante, tener un fuerte compromiso, que vosotros demostráis estando aquí un sábado, casi ya de vacaciones, y tener esa capacidad, que tampoco es evidente, de entender los contextos donde estáis, porque no es lo mismo dar clase en Bilbao que dar clase en Aguilar de Campo, ¿por qué no? Y, por tanto, esa capacidad de entender la realidad de mis alumnos, de entender los contextos, es una de las grandes competencias que debéis trabajar. Un conocimiento de la profesión, un compromiso y un contexto que os deben permitir saber hacer estas cosas que están aquí, ¿no? Saber qué enseñar, saber aprender de otros colegas, que es lo que vosotros constantemente hacéis en Aula, saber aprender de nuestros alumnos, saber aprender del contexto en el que estamos y saber aprender de esa idea esta idea del profesional reflexivo, ¿no? Saber aprender de la reflexión constante y de la experiencia. Parece, y voy entrando, estoy en la primera parte para que os vayáis poniendo cómodos. Parece que no hay mucha opción, habría muchas maneras de decir esto, pero todo tipo de análisis, todo tipo de reflexión, todo tipo de investigación, al final está coincidiendo en que la mejora, esto por lo que nosotros soñamos, nos despertamos pronto, no dormimos, la mejora de la educación pasa fundamentalmente, y esto lo decimos, pero luego en realidad no parece que todos lo entiendan, ¿no? Pero pasa por la mejora del profesorado. La mejora, este mundo que os he pintado, esa brecha que hay que cerrar, pasa sí o sí por la mejora del profesorado. Y esa mejora de los alumnos no va a ocurrir nunca si no suceden cosas como las que suceden en Aula Blog, si no sucede un aprendizaje constante de los profesores. Y ese es un punto fuerte, yo creo, que de un evento como este, de una asociación como Aula Blog, de esta iniciativa que tenéis constantemente de estar aprendiendo. Sabéis, sois conscientes, decía, no os voy a decir nada que no sepáis,
porque lo habéis vivido, lo habéis experimentado, que la mejora de vuestros alumnos está directamente relacionada con vuestra mejora profesional. Y por eso invertís muchas horas de vuestro tiempo en mejorar profesionalmente, para mejorar el aprendizaje de vuestros alumnos. Pero hasta ahora, les decía, esto lo dicen, da igual que veamos una investigación de la universidad o el informe de una consultora o la experiencia de una persona como Paco Ibermón, que lleva 50 años en esto. Los docentes son la pieza clave de la mejora educativa. Sin embargo, lo que hemos hecho, lo que han hecho por nosotros, o asumamos un poco todos la responsabilidad, ha sido errar constantemente con las propuestas de cambio. Y fundamentalmente porque hemos entendido, hay más opciones, pero yo creo que hay una muy importante, hemos entendido que la mejora educativa pasaba por una mejora de las normativas. Y la mejora educativa, vosotros que sois docentes y Miguel, que es el director de centro, sabe perfectamente que no pasa por una mejora normativa de leyes o de decretos, sino que pasa por una mejora del centro educativo y de las prácticas profesionales de los docentes de ese centro. Pero esto ha sido una insistencia. Yo no quiero decir que no sean necesarias una buena reforma, un buen marco regulatorio para poder trabajar de una manera cómoda, acompañados, asistidos, pero no está ahí. Y sin embargo hemos insistido, en España somos campeones de Europa en esta idea de insistir en la reforma educativa como instrumento de mejora escolar. Y esto ha fracasado una y otra vez. Las prácticas escolares, lo que ocurre en las aulas, en la mayoría de los centros, pues apenas se han modificado. Se han modificado en aquellos casos como los vuestros, en los que una iniciativa o de un centro o de un profesional ha provocado el cambio. Pero en la mayoría de los sitios estas leyes no han modificado las prácticas del aula. Cualquier reforma que venga de arriba abajo, a nivel de reforma educativa, a nivel también incluso de dirección del centro que decide hacer algo, ¿no?, para todo el centro, cualquier reforma que venga desde arriba hacia abajo tiene un efecto muy limitado en un aula, tiene un efecto muy limitado sobre vosotros. Las prescripciones, decía Tarragó hace poco tiempo, no inciden sobre lo que hacen los profesores en las aulas, no incide sobre lo que ocurre en sus prácticas diarias. Una cosa es la ley y otra cosa es la realidad. Y los centros escolares, eso lo tenemos clarísimo, no se cambian por decreto. Y insisto, hemos caído una y otra vez en esta idea del cambio por decreto. No se puede ordenar, por tanto, ni a las instituciones, ni a los centros educativos, ni a los profesionales, ni a vosotros, lo que hay que hacer. No se os puede decir lo que hay que hacer. Y la innovación y el cambio, y lo vemos constantemente, viene menos, ¿no? Desde luego viene menos por ahí, por las partes de las leyes, que por la parte de un proyecto educativo, por la parte de una práctica profesional mejorada, por la parte de una iniciativa de desarrollo profesional, personal o colectivo. Por tanto, hemos fracasado constantemente porque hemos ignorado y no hemos reconocido algo que es evidente y que vosotros lo tenéis clarísimo, pero que yo también quería decirlo en voz alta, que es que los docentes son el factor central del cambio y que sin vosotros ese cambio no puede tener lugar. Porque el cambio, y esto es fundamental, no es algo técnico, no es que yo te diga cómo tienes que hacer las cosas, por eso las metodologías son importantes, también pueden fracasar cuando me las llevo a otro sitio, porque el cambio no es algo técnico, sino en algo que tiene que ver con la cultura del centro, con la mentalidad, con los valores, con lo que yo creo, con mis metas, con las metas de mi centro, con mi claustro, que tiene muchísimo más que ver con la cultura que con lo técnico, con lo normativo, con lo que está documentado y procesado. Por tanto, para que cambie, para que mejore la educación, para que cambie lo que sucede en un aula, tenemos que trabajar el concepto que tenemos en tanto que docentes y en tanto que alumnos de qué significa aprender, qué significa enseñar. Y decía Baillán hace ya 10-12 años, es decir, que ya no son 2 décadas, son 3 décadas constantes de reforma educativa que han fracasado porque no han visto, y hemos insistido una y otra vez, que para cambiar la educación es necesario hacerlo con los docentes. Yo creo que esta es una idea fuerte, que todos vosotros como sois docentes lo sabéis, porque estáis todos los días en el aula, pero insisto, quería hacerla explícita. Para cambiar la educación es necesario hacerlo con vosotros, con los docentes. Toda iniciativa que os ignore en el sentido de que no os tenga en cuenta en el momento del diseño de algo o en el momento de cómo se va a implantar va a fracasar.
decía mi amigo Fernando Trujillo, hace nada, 2 o 3 semanas escribía un texto hablando de por qué creía él, en el fondo no del todo, ¿no? Pero por qué ha fracasado por ejemplo, la enseñanza por competencias, a pesar de que tiene, ¿no?, solidez desde muchísimos puntos de vista. Y al final hemos sacado unas conclusiones, y a mí la más importante me parecía esta. Fallaba porque habíamos desconfiado de los docentes, desconfiar del profesorado, imponer lo que hay que hacer de una manera artificial garantiza sí o sí el fracaso, garantiza además la frustración de todos, los niños, las familias, vosotros, el sistema, todo. Y esto es lo que constantemente hemos hecho. Por el contrario, confiar en el profesorado, crear un marco de trabajo amplio, cómodo, en el que se pueda trabajar, en el que se pueda experimentar, en el que se pueda compartir experiencias, que vosotros lo hacéis, pero lo hacéis de manera informal, pero que haya un marco que nos permita, desde la confianza, trabajar, sí que tiene pinta, decía Fernando, hace, insisto, 2 semanas, de que puede tener éxito, de que cualquier intento de cambio tiene que pasar por ese ejercicio de confianza hacia los docentes. Y aquellos países que van mejor, y no voy a nombrar a la bicha hasta que todos, pero aquellos países que ya sabéis cuál es, que van mejor, son aquellos que confían en sus docentes, sobre todo. Son aquellos que, además de confiar en sus docentes, les dan autonomía, les dan flexibilidad, les permiten que sean ellos los que, en el fondo, concreten el currículum en el centro educativo. Son aquellos países que confían en sus docentes los que sí o sí están avanzando hacia aquello que Miguel decía que era un sueño hace 30 años. Entonces el cambio, evidentemente, está mucho más vinculado a procesos de búsqueda personal, colectiva, de formación, de asesoramiento, que a procesos que tengan que ver con la desconfianza, con la vigilancia, con el control, que es a lo que nos han tenido acostumbrados. Y además el cambio tiene que ser compartido. Por eso yo decía, esta escala que yo estaba poniendo un poco a nivel de normativa, de leyes, ¿no?, también afecta a un centro educativo. El cambio tiene que ser compartido y además tiene que ser discutido, porque si yo evito, ¿no?, de alguna manera, como ponemos aquí, ¿no?, si yo evito el conflicto, la discusión, ese cambio también fracasará. Ese proceso de implementación también fracasará. Será probablemente rechazado por el colectivo, por el claustro, por el centro docente. Este segundo escenario que os he pintado, el de la necesidad imperiosa de verdaderamente asumir que cualquier intento de cambio educativo pasa por contar con vosotros, y esto es una palabra más seria de lo que parece, y pasa por ese desarrollo profesional, nos exige o nos pone directamente en el tercer escenario que quería plantearos hoy, que es un cambio en el concepto de vosotros como docentes, un cambio aquí yo lo expresaba como una especie de profesionalismo ampliado, ¿no?, y que tiene que ver muchísimo además con lo que creo que hacéis vosotros constantemente, que es construido no desde la individualidad, sino construido desde la compartición con otros, desde la interacción, desde las buenas prácticas, desde el hablar, no desde la cultura individual que ha sido y es desgraciadamente tan habitual en muchos centros, sino desde una cultura escolar de la colaboración. Solo desde la colaboración entre docentes tiene pinta de que nos vamos a poder poner en este nuevo profesionalismo que yo llamo aquí ampliado, que nos va a permitir encarar los retos que son grandes que tenemos. Y eso además está directamente vinculado con hacerlo en contextos concretos. Es decir, no puedo pensar que yo puedo actuar en cualquier lugar. Es muy importante ser muy consciente de cuál es mi realidad cercana, cuál es mi contexto educativo, cómo es mi comunidad educativa. Por tanto, las ideas aquí serían la importancia de la colaboración, es decir, de trabajar entre vosotros, y hay muchas maneras de hacer esto. La primera, empezando por los equipos docentes en los centros educativos. Una segunda sería vosotros aquí hoy. Segunda idea, la necesidad de contextualizar muchísimo las prácticas que hayáis, que es un poco esta idea, ¿no? No aprendéis nunca en soledad o solo ciertas cosas, y no se aprende nunca de manera descontextualizada. Siempre se aprende contextualizadamente. Por eso también es tan importante las experiencias que tenéis cuando entréis en la profesión. Los 2 primeros años de entrada en la profesión marcan muchísimo
el concepto, ¿no? La manera que tenéis vosotros de enfrentar la docencia. Por eso es tan importante las prácticas reales en los centros educativos en el aula. También tenemos que entender que tenemos que trabajar, y esto es una labor que algunos están consiguiendo, que una escuela, un centro educativo, no es solo un lugar donde van a aprender nuestros alumnos, es quizá, sobre todo yo casi diría, un lugar donde también tenéis que aprender vosotros, tienen que aprender los docentes. Y esto va directamente a la yugular de la cultura que normalmente impera en nuestros centros educativos. Una cultura, como os decía, tremendamente individualizada. Si estoy en un instituto de secundaria, pues la podríamos llamar balcanizada, pues hay grupos, no sé si son los del departamento, pero una estructura muy fragmentada y que no genera ni proyecto común, ni valores comunes, ni una manera normalmente común de entender la docencia. Sin embargo, cada vez que incrementamos de alguna manera, ¿no?, el aprendizaje de una manera intencional con el equipo de trabajo, y cada vez que yo soy capaz de vincular desarrollo profesional, aprendizaje, formación con mi realidad concreta, mi centro educativo, mis compañeros de trabajo, mis alumnos, en ese momento es cuando empezamos a ver que los cambios son posibles y a notar un avance muchísimo mayor. Y esto nos lleva a la idea de convertir, por tanto, los centros, no solo, yo os decía, en un lugar de aprendizaje para los alumnos, sino también, y muy importante, un lugar de desarrollo profesional para cada uno de vosotros y de aprendizaje para los profesores. Y esto tiene que ver directamente con todo lo que es la formación del centro, todo lo que es la formación vinculada al proyecto educativo del centro, todo lo que tiene que ver con desarrollar un proyecto educativo con una idea clara y un colectivo, un claustro que trabaja juntos. Lo que teníamos hasta ahora, por volver a poner un poco las dos, una metáfora que intenta visualizar las dos, este cambio de paradigma tan grande que yo os estaba diciendo, es que hace 30 años Miguel él solo daba clase a 50 alumnos y les daba los 1000, o sea, nuestro objetivo era darle lo mismo a todos recibían la misma educación. No nos planteamos, porque era inviable con 50 alumnos, una educación medianamente personalizada. O, dicho de otra manera, no nos preocupábamos por atender a la diversidad que teníamos ahí delante. Lo que tenemos ahora, si queremos una escuela que no sea selectiva, sino una escuela que sea inclusiva, es que tenemos que atender la diversidad. Y probablemente hay que cambiar totalmente el paradigma. Y hay que pasar de unas respuestas, como yo ponía aquí, colectivas, basadas en el trabajo individual del docente, a respuestas personalizadas, es decir, a cada alumno darle lo que podamos darle, pero desde el trabajo colectivo de los docentes. Hay que pasar del trabajo individual al trabajo de los equipos colectivos. Guayatos. Bienvenido. A donde lleva esto, lo que yo quería trasladaros, cosa que también vosotros practicáis a diario, por eso también estéis aquí, es que ese cambio de paradigma nos traslada directamente a esta otra idea, la idea de que la enseñanza se ha convertido en un trabajo sobre todo colectivo. Es decir, que tenemos que romper, y esto es muy importante porque cambia radicalmente la cultura que tenemos del aula, de mi aula, mis alumnos, mi clase. Tenemos que romper con eso porque la enseñanza, en este nuevo paradigma en el que estamos, en el que estáis todos vosotros, se convierte absolutamente en un trabajo de equipo, en un trabajo colectivo. Y ahí es donde fallan probablemente nuestras estructuras, tanto las que nos vienen dadas como las que somos luego nosotros capaces de organizar en el centro. No tenemos, ¿no?, las estructuras son ni los tiempos, ni los espacios, a veces ni las ganas, pero no tenemos las estructuras, o tenemos estructuras que dificultan, ¿no?, los departamentos, las asignaturas, tenemos o estructuras que dificultan o no tenemos las que necesitamos para generar ese trabajo cooperativo, colaborativo entre vosotros. Yo no digo ya entre los alumnos, hay que llegue quien pueda, pero entre vosotros, porque si no sois vosotros los primeros que trabajáis colaborativamente o cooperativamente con vuestros alumnos, pues es difícil que luego cuando vayáis a la clase digáis, venga, vamos a colaborar, ¿no?, porque lo ven rápidamente como bien sabéis. Es decir, que tenemos que romper con esto que os decía hace un momento, esta idea que todavía sigue existiendo de mi aula, mi materia, mis alumnos.
muy pocas, pero las hay ya afortunadamente, seguro que vosotros todos representáis alguna de esas escuelas, muy pocas escuelas permiten o tienen estructuras, insisto, formales, informales, espaciales, temporales, de muchas maneras, un lugar para tomarse el café, no tienen estructuras para ver, ¿no?, la educación como una cuestión de problemas compartidos y objetivos comunes. Y este es un cambio de paradigma que es fundamental que hagáis. Trabajar de manera colaborativa con vuestros compañeros, trabajar cooperativamente, pasar de mi aula a nuestra aula, pasar de mis alumnos a nuestros alumnos, no significa que no tenga que haber diferencias de ideas, disensiones, todo eso enriquece. O sea, la diversidad es necesaria y seguimos teniendo